hoy quiero compartir con ustedes Today, esta palabra. I'd like to share this word with you. Solamente quería saludarlos primero y me fue. First, I wanted me to fue say el avión. hello, and I just kind of went Eh, off on a journey in my Pero mind. esa palabra está en mi corazón But this word's been in my heart. y el tema es profetiza. And the topic is prophesy. Diga conmigo, Say with profetiza. me, prophesy. Una vez más, Once more, profetiza. prophesy. Una vez más, Once more, profetiza. prophesy. Y el 20 iniciamos nuestro nuevo live class. On the 20th, we start our new life Vamos a class. hacer un aplauso a Cristo. Why don't Yeah. we give a great hand to Christ? Porque siempre live class es un tiempo que cambia vidas. Because live class is always a time that changes Y lives. también empieza en este mismo tiempo nuestra oración por 3. And then in the same time, we start our prayer for 3. Y es importante que entendamos el poder de nuestra oración. And it's important that we understand the power of our prayer. Hay veces que no alcanzamos a entender el poder de nuestra oración. Sometimes we're not able to see the power of our prayer. Y si a usted le pasa lo mismo, And if this happens to you, por ejemplo, as well, en algunos tiempos de mi vida, you know, for some times in my life, he llegado a pensar, I've started to think, bueno, ¿para qué oro? why do I pray? Realmente, eso no se lo digo a nadie, I don't really obviamente. tell anyone, obviously. Es adentro de mí. It's inside of myself. Yo sé que ustedes lo hacen también. I'm sure you all do it too. Amén. Amen? ¿Alguien lo ha hecho también? Anyone done it? Where you talk Bueno, to también yourself? les digo, ¿verdad? Pero I haven't even told you pienso yet, but como, ¿para qué oro? I think, why do I pray? Si Dios es omnipotente, God is omnipotent. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. He's going to do what he wants to do. ¿Para qué le pido a Dios Why should I ask God? si al final Él va a hacer lo que Él quiere hacer? If in the end he's going to do what he wants to Porque do. así es. Because that's how it is. Dios como quiera va a hacer God is still God. o no va a hacer. He's either going to do or he's Entonces, not. ¿para qué oro So why pray? si Dios va a terminar haciendo lo que Él va a querer hacer? If God's just going to end up doing whatever he wants. Entonces hay veces que oras, So sometimes you pray no lo dices audible, and you don't say it in an pero lo audible piensas voice, en tu mente, en tu but you think it in corazón. your mind and in your Entonces heart. tu oración pierde fuerza. So then your prayer loses its strength. Y lo haces si es que lo haces, And if you do that, pero ya no con la misma fe. you're doing it but not with the same Entonces es faith. importante recuperar So it's important to recover el poder o entender el poder de la oración. understanding the power of prayer. Porque la duda, Because doubt, ella no tiene problema con que tú dudes. doubt has no problem with you doubting. Ella está bien, si tú dudas, está bien She's con good ella. if you doubt, it's good for her. Pero la fe But faith no puede coexistir con la duda. cannot coexist with Entonces, doubt. alguien puede orar, So someone can pray pero sin entender el poder de la oración. without understanding the power of prayer, Entonces, though. la oración pierde poder. Now the prayer loses its power. Y llegas a pensar, And you get to como think yo he llegado a pensar, the way I've started to think. quizás no es or tan I started. importante si oro o no oro, Perhaps it's not important if I pray or I don't. pero hoy quiero que comprendas But today I want you to el comprehend poder que tiene tu oración. the power your prayer has. El poder que va a cambiar tu vida, The power that is going to change your life. pues solo en el hablar Because just in speaking, hay un poder, there's a power. solo por hablarlo. Just by speaking it. No importa que no estés orando, It doesn't matter if you're praying. imagínate si solo hablar tiene un poder, So just imagine if by only speaking that has power. imagínate el poder que tiene hablarlo con Dios. Imagine the power that it has by O talking to decirlo de God. otra manera, el Or- poder que tiene el orar. To say it another way, the power there is in prayer. Para muchos resulta difícil poder entender el poder de nuestras palabras. For many, it can be very difficult to understand the power of our words. Nos asombramos cuando miramos que todo lo que Dios creó fue con su palabra, We're amazed when we see that everything God created was with His pero word. es como pensar, bueno, pues es Dios. But it's as if we start thinking, well, Porque that's dice God. la Biblia que cuando dio su palabra, Because the Bible says that when He gave His word, dijo sea el sol y sea la He luna, said, let there be sun and let there be moon. y fue el sol y fue la luna. The sun and the moon were there. Y luego dijo sea el día y sea la noche, And then He said, let there be day and night. y con sus palabras, With His words, y la tierra empezó a rodear el sol. the earth began to circulate around the sun. Entonces empezó a funcionar el And día so y la noche.
noche. day and night began to work. Y uno dice, bueno, pues es Dios. And then you think, okay, well, that's Si uno God. es creyente en Dios, If you're a believer in entonces God, no tienes tanto problema para pensar there's not so much of a problem to que think todo lo que Dios creó lo hizo con su palabra. that everything God created, He created with His word. Dijo Dios, sean los animales, God said, let there be y fueron animals. los animales, And the animals las were there. bestias del campo. You know, the beasts of the Y fields. luego dijo Dios, And then God sean los said, peces, let there be the fish. sean los Let árboles, there be trees. y todo fue creado con su palabra. Everything was created Ahora, with His word. no tengo tanto problema, I don't have that much of a a menos problem que alguien es ateo, unless someone's an atheist. entonces gracias a Dios. And ¿no? well, thank God. Y la persona tiene dudas para pensar que Dios creó las cosas con su palabra. So this person has problems with believing that God Pero created things with His word. Para mí no resulta difícil creer For me, it's not difficult to que believe Dios hizo todas las cosas con el poder de su palabra. that God created everything with the power of His word. Lo que resulta difícil creer What is difficult to es que believe yo pueda crear algo con mis palabras. is that I can create something with my words. ¿No les pasa lo mismo a Does the ustedes? same thing happen to you? Como que realmente sí Like, really? o no. Or no? Eh. Not really. O sí. Really? O sea, como que he cambiado con mis As if like, palabras. what have I changed with my words? Entonces, si no llegas a entender claramente, So if you don't receive that understanding clearly, quiere decir que hay duda. that means that there is doubt. Gente cree que fe es como no tener ninguna base People believe that faith is not having a basis en aquello que creo, on what I believe. mas no es así. It's actually not La like fe that. tiene una base muy firme. Faith has a very firm basis. Tengo que entenderlo. I have to understand it. Primero, entender First understand que si Dios dice, that if God says so, tiene que tener razón. He has to have a reason. Entonces, tiene que ser verdad. It has to be true. Diga conmigo, si Dios dice, Say with me, if God says es it, verdad. it's truth. Si Dios dice que no, If es God no. says no, it's no. Si Dios dice sí, es And sí. if God says yes, it's yes. Entonces, cuando entiendo que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra, So when I understand that God created everything with the power of His word, puedo también tener dudas I can also have doubt de que yo pueda crear algo con mi palabra. that I could create something with my words. Entonces, mi oración So my va a prayer carecer de fe, is now going to be full of faith. por lo tanto no va a tener resultados, Will not have faith. I'm sorry. That way, then it won't have results. porque mis dudas Because my doubts afectan mi oración, affect my prayer, mis palabras. my words. Y es importante que entendamos And it's important to que understand Dios da cierta luz o una luz muy clara that God sheds a really clear light en relación al poder que tienen nuestras palabras, in relation to the power that the words that we speak have. al grado que nos invita a profetizar. To the degree that He invites us to prophesy. Podemos hablar de acuerdo a las palabras de Dios, We can speak according to the words of God, o podemos hablar de acuerdo a las circunstancias o nuestras emociones, or we can speak according to our circumstances or our pero emotions. tenemos que entender But we have to que understand cada palabra tiene un efecto. that each word has an effect. Puede ser positivo o puede can ser be negativo. Positive or it can be negative. Cada palabra tiene un efecto real. Each word has a real effect. Ahora, como vamos a empezar a orar por personas, Now, just like we're going to begin to pray for people, ¿cuántos les gustaría salvar how many personas? would love to save people? Algo que me encanta, And something I love que el Evangelio es la gran oportunidad is that the gospel is the greatest para opportunity bendecir a otras personas. to bless other people. Alguien estaba dando un testimonio en la mañana, Someone is sharing a testimony in the porque el morning miércoles tuvimos un entrenamiento because on Wednesday we had a y training yo les decía que Jesús dijo and I was sharing that Jesus said lo que era el Evangelio. what the O gospel sea, was. primero dice, vayan, prediquen el Evangelio, buenas noticias. First he says go and preach the gospel, the Pero good en otro news. pasaje But in another dice, scripture vayan, sanen he enfermos. says go and heal the sick. Como si fuera algo como, ve, sana enfermos. As if that's something like, oh, just go heal the Como sick. algo cotidiano, ve, Something sana like a enfermos. daily thing. Go heal the sick. Con tanta naturalidad, With so, like, it's such nature to them. como si Jesús está convencido que podemos sanar enfermos. As if Jesus is so convinced that we can heal the sick. Así que muchas personas están enfermos So a lot of people are sick porque tú y yo no los sanamos. because you and I don't heal them.
O algunos de ustedes están enfermos or some of you are sick porque no se atreven a sanar enfermos. because you guys don't dare to heal the sick. Y esa persona estaba platicando This person was sharing su testimonio el miércoles. their testimony on Wednesday. Cuando oramos, When we prayed, dice, estaba muy enferma, he said this person was really sick, pero Dios la sanó ahí. but that person was healed Porque there tienes que creer la palabra. because you have to believe the Dios dijo, word. vayan, sanan enfermos. God said, go and heal the Entonces sick. dijimos, vamos a orar. So we said, okay, let's El que pray. está enfermo sea sanado. For the one who is sick, let them be healed. Algunos solo creyeron. And some just Alguien believe. puede decir, Someone might bueno, say, el poder de las palabras no es real the power of the words isn't real porque hubo otros que quedaron enfermos. because there were others who stayed No, sick. no, el poder de la palabra funciona No, the power of the word por las works personas que fueron sanadas. through the people that were healed. Pero no quiere decir que cuando tú hablas una palabra, But that doesn't mean that when you speak a todos word, van a ser sanados solo por tu palabra. everyone is going to be healed just Pero hay because of your word. principios. There are principles. Por ejemplo, Jesús llegó a su pueblo For example, Jesus came to his y dice people, que ahí no pudo hacer milagros. and it says that there he couldn't do any Porque todos miracles decían, lo conocemos a él. because they all said, well, we know Él es him. el Jesús, el Jesucillo, That's, el you que know, andaba ahí correteando. That's little Jesus, the one that was running around. Que ahí no hizo Jesús milagros. So Jesus couldn't do any O sea, miracles qué there. bueno que ustedes no me conozcan. So it's great that you don't know me. Así pueden creer más. Then you can believe more. A Jesús no le creyeron. No one believed Jesus. Entonces, el poder de la palabra cambió ahí. And so the power of the word changed. No en los que recibieron, Not in those who sino received, en los que dudaron but in those who doubted por cualquier razón. for whatever reason. Pero la palabra sigue teniendo poder. But the word continues to have Entonces, power. pero ¿por qué Jesús no hizo milagros ahí? So why couldn't Jesus create miracles there? No pudo hacer milagros, He couldn't create miracles, no porque su palabra no tenía poder, not because his word didn't have pero power, por la incredulidad de los que lo estaban escuchando. but because of the incredulity of those who were listening. Ahora, pero lo que hoy quiero que usted comprenda, But what I want you to understand y today, es el propósito de este mensaje, and this is the purpose of this es message, si usted quiere ayudar a alguien, if you want to help someone, dice Jesús, Jesus sanen says, enfermos, heal the sick, limpien leprosos, cleanse the lepers, resuciten muertos, resurrect the dead, echen fuera demonios. and cast out demons. Ahora, no solamente habla de muertos como que usted vaya al panteón, ¿no? Not just speaking of the dead, like go No, to the la gente cemetery. se tiene que morir. No, people have to Pero hay die. quienes están vivos, pero están muertos. There are people who are living but are dead. Tienen matrimonio muerto, They have a dead marriage. tienen familia muerta, They have a dead tienen family. hijos muertos, They have dead tienen children. finanzas muertas. They have dead Jesús dijo, finances. vayan, resuciten esos muertos. Jesus said, go and resurrect those Sanen who are dead. enfermos. Heal the sick, Resuciten muertos, resurrect the dead, limpien leprosos cleanse the lepers, y echen fuera demonios. and cast out demons. Entonces, diga conmigo, yo creo la palabra. Say with me, I believe the word. Entonces podemos hacer un cambio en la vida de las personas, So we can make this change in pero people's la más lives. grande bendición But the greatest blessing que podemos dar a una persona that we can give someone es por el evangelio is by the gospel, salvar a esa persona, saving that person, traer vida a esa persona, bringing life to that traer person, vida eterna. bringing Es eternal la life. más grande bendición This que is cualquier the ser humano va a recibir. Greatest blessing that any human being Y can receive. cuando nos preparamos a orar por 3 o 5 personas, And when we prepare ourselves to pray for 3 or 5 people, nos tenemos que preparar entendiendo we need to prepare ourselves by que sí understanding podemos bendecir a las personas that we can bless people con el poder que Dios le dio a nuestras palabras, with the power that God has given to our words, con el poder que tiene la oración. with the power that prayer has. Entonces vamos a poderlo hacer efectivamente So then we can do this effectively. y vamos a impactar la vida de And otros we're going to impact y the vamos a lives of hacer others milagros de sanidad and create miracles of y vamos healing. a mirar milagros de matrimonio resucitados, And we'll see miracles of resurrected dicen amén? marriages. How many can say amen? el gozo, la paz, The joy, the peace, pero sobre todo la salvación but del above alma. all else, the salvation of the Entonces, soul. queremos este tiempo bendecir familias. So in this time, we want to bless Tenemos families. que
entender el poder que tiene nuestra And oración. we have to understand the power that our Y prayer tenemos que has. orar profetizando. And we have to pray, Orar y prophesying. hacerlo bien. Pray and do it Porque right. la duda no tiene problemas con que tú dudes. Because doubt has no problem with your doubt. Ella está bien, ella va a trabajar contigo. She's fine. She's going to work with you. Pero la fe no puede trabajar contigo Faith can't work with you a menos que eches fuera la duda. unless you cast out doubt. ¿Cuántos quieren bendecir la vida de How otras many want to bless personas? the lives of other ¿Cuántos quieren people? bendecir su propia vida? How many want to bless your own Entonces, lives? de eso se trata. So that's what this is La about. fe va creciendo Faith is growing, y entre más crece tu fe, and the more your faith lo grows, que hablas what you speak trae mayor efecto. brings a greater Ahora, effect. quiero que mantengas en tu memoria But I want you to keep in your memory las palabras de Jesús. Jesus' words. Es el Hijo de Dios, He's the Son of es God. Dios mismo hecho carne. God himself made flesh. ¿Cuántos creen que su How palabra many tenía of you poder? believe that his word has power? Literalmente le habla a Lázaro Literally, he speaks y to le dice, Lazarus. Lázaro, And he says, Lazarus, sal fuera. come out. Y Lázaro, que estaba muerto en And la tumba, Lazarus, who was dead in the tomb, después de 3 días, after 3 days, Dios permite que se levante de God entre los allows muertos. him to resurrect from the dead. Pero llega a su pueblo But he gets to his people, y ahí no pudo hacer milagros. and there he couldn't Es create lo que miracles. dice la Biblia. This is what the Bible says. ¿Por qué no pudo hacer milagros? Why couldn't he create miracles? Por la incredulidad de los que lo estaban escuchando. It was because of the unbelief of those who were Muchos listening. milagros que tú vas a vivir. Many miracles that you will ¿Cuántos live. creen que van a vivir How many of you milagros? believe you will live miracles? Yo creo que voy a vivir milagros. I believe that I Yo he will live vivido miracles. muchos milagros. I've lived Muchos many, milagros. many miracles. Mi mamá ha vivido muchos milagros. My mom has lived many El miracles. doctor le dijo a mi mamá, And the doctor told my mom, su ceguera ya es temporal, your blindness is ya usted no puede recuperar la visión. the blindness that you have, you will never recover Porque your mire, sight. esta enfermedad, Because this illness, se come esto, it eats this y esto up, ya no brota. and so this doesn't sprout anymore. Así funciona. Y mi mamá dijo, no. This is how it works. And my mom said, no. Dios dice que Él puede dar vista a God los says ciegos. that he can give sight to the Y blind. Dios le regresó la visión a mi mamá. But God gave my mother back her vision. Entonces, lo que estoy diciendo So what I'm saying es que para Dios nada es difícil. is that for God nothing is difficult. Mi fe My faith puede estar deteniendo can be holding back tu sanidad, your healing, tu milagro, your miracle, tus dudas. your doubts. Están deteniéndola. It's holding Porque that a back. lo mejor no Because oras maybe you don't pray, esperando un milagro, waiting for a o miracle. porque cuando oras Or because when you pray, es como que ya hay dudas adentro. there's already doubt inside. Pero está bien, But that's fine. porque la duda no puede permanecer tanto tiempo Because doubt can't stay there cuando for la that fe long. sigue entrando. When faith continues Fe entering. viene por oír Faith comes by hearing la palabra de Dios. the word of God. ¿Cuántos dicen amén? How many can say Así que amen? ¿cuántos están listos para mirar So how milagros many are en su ready vida? to see miracles in your Amén. lives? Créalo Amen? con todo su corazón. Believe that with all your heart. Entonces, vamos a bendecir la vida de otros. So let's bless the lives of others. Porque tenemos la capacidad de hacerlo. Because we have the capacity to do that. Ahora, cuando hablo de la capacidad de la palabra de Dios, Now, when I'm speaking of the capacity of the Word of God, lo que es yo, what is and speaking of me, no tengo ninguna duda para creer que Dios con su palabra creó todo. I have no doubt in believing that God with His Word created everything. Pero es cuando se trata de lo que yo hablo, But it's about what I speak. realmente tiene el poder de suceder. Does it really have the power to Y happen? hoy quiero traer esa palabra a su corazón. Today, I want to bring that word to Tenemos your que heart. aprender a profetizar. We have to learn to prophesy. Tenemos que aprender a hablar con fe. We have to learn how to speak in Tenemos faith. que aprender a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. We have to learn how to speak according to the Word ¿Cuántos of God. quieren ver milagros How en many su want to vida? see miracles in your ¿Cuántos lives? saben que van a ver milagros How en su many vida? know that you will see Amén. miracles in Wow, your algunos no life? levantaron la Some mano. didn't raise your hand. ¿Cuántos saben que van a ver milagros en How su many vida? know that you will see Amén, los miracles va a in your ver. lives? Diga conmigo, Amen? los You're voy a going to ver. see it. Ahora, How many can say, quiero "I'm gonna primero see que it"? vea algunos efectos de nuestras palabras
I want you to see that our words can have this En effect. Proverbios hay algunas de esas palabras. In the book of Proverbs, we find some of Por those ejemplo, words. en Proverbios 16:26 For example, Proverbs 16:26. dice que nuestras It palabras says that our words nos ayudan, help us. nos estimulan, They stimulate nos us. animan a trabajar. They encourage us to work. Dice que en nuestras palabras It says that in our words, es a que tengamos la capacidad de trabajar. that's where we find that capacity to work. Proverbios 16:26 Proverbs dice, 16:26. el alma del que trabaja, trabaja para sí. ¿Por qué? Porque su boca le estimula. A worker's appetite works for him. His mouth urges him on. Diga conmigo, Say with me. porque su boca Because his mouth le estimula. stimulates him. O sea que cuando tú empiezas a hablar So when you begin to speak el sábado, on dices, Saturday, ¡ay, qué and you're padre, like, qué oh, it's so sábado! cool, it's Saturday. Y luego llega el domingo. And then Sunday comes. ¡Ay, es domingo! Oh, it's Ya se va a Sunday. acabar Oh, la it's fiesta. almost over. The party's Ya mañana es over. lunes, Tomorrow's Monday. el peor día de la semana. Worst day of the week. ¿Adivina qué? So guess what? Va a ser el peor día de la It's going semana. to be the worst day of the week. Porque tú ya lo hablaste. Because you already spoke it. Dice Dios God says que el que trabaja para sí, that the one who works for dice que himself, lo hace porque su boca lo estimula. he says that he does it because Entonces tienes his que mouth cambiar tu encourages manera him. de hablar. So you need to change the way you El speak. viernes va a ser buenísimo, Friday's going to be great. pero el lunes va a ser buenísimo. But Monday's going to be ¿Cuántos great. dicen amén? How many can say amen? Entonces tú vas a ir a tu trabajo So you're going to go to work y vas a disfrutarlo. and you're going to enjoy Ah, it. algunos amigos míos pastores, Some pastor friends of mine, algunos de ellos han hablado en alguna ocasión. some of them have spoken on Sí, an el domingo occasion. es el día más pesado. Oh, Sunday is the Digo, heaviest day no, el for me. domingo es el día más divertido. And I'm like, Sunday is the most fun. It's the most fun day for me. Imagínate. Imagine. Escribo el nombre de personas, bueno, yo nada más provoco con la palabra. I mean, I provoke with the Pero word, se but escriben el nombre de personas en el libro de la vida. the names of people are written in the book of life. Sano enfermos, I heal sick, resucito muertos, resurrect the dead, echo fuera demonios, cast out demons, limpio leprosos. cleanse the lepers. ¿No es divertido eso? Isn't that fun? Y a mí me parece divertido. I think it's fun. Imagínate el día de la célula. Imagine on Algunos cell dicen, day. "Ay, Some es people say, célula, oh, ay, cell group. A trabajar Oh, I y gotta go luego to tengo que ir a la work, célula. and then I gotta No, go to ese debe cell. ser el día más divertido. That should be the Hoy day es that you día have the de most echar fuera fun. demonios. I'm going to cast out demons Amén. today. Amen. Hoy es día de limpiar leprosos. Today is the day to cleanse Hoy es lepers. día de sanar enfermos. Today is the day to heal the sick. Me encanta I hacerlo. love it. I love to do ¿Cuántos les that. gustaría hacer How many eso? would love to do that? Eso es algo que puedes And hacer. that's something you can do. Si no, ¿por qué Jesús nos diría echa fuera demonios? If not, then why would Jesus say cast out demons? Nos dice echa fuera porque puedes echarlos He fuera. tells us cast them out because you can cast them Entonces out. échalos fuera. So cast them out. Sana enfermos. Heal the sick. Sí, ¿por qué nos dice sana enfermos? Why do you tell us heal Porque the tú sick? puedes sanar enfermos. Because you can heal the Claro, sick. todos sabemos que es en el nombre de Jesús. Of course, we all know that it's in Pero the name Jesús of dice, Jesus. vayan ustedes, sanen But enfermos. Jesus says, you go and heal the sick. Entonces es divertido. So that's fun. Ve, el lunes On Monday, empieza a hablar el domingo, start to speak empieza a on hablar el Sunday. sábado, Start to speak empieza a on hablar el Saturday. viernes, Start to speak que on el Friday. domingo va a ser un día que te vas a divertir en That el trabajo. Monday is Amén. going to be the best day at work. Ahora, Amen. esa es una de las cosas que suceden So this is one of the things that happens con nuestras palabras. with our words. Y luego, por ejemplo, Proverbios For 10:11 example, Proverbs 10:11. dice que nosotros podemos desatar vida o violencia. It says that we can unleash life or violence. Dice, manantial de vida en la boca del justo. It says the mouth of the righteous is a fountain of life. O sea que de su vida So of their life brota vida sprouts life en la vida de una persona. in the life of a person. Literal, brota vida. Literally, life ¿Qué sprouts. hablas tú? What do you speak? Puede ser capaz de brotar vida Now that can be capable of sprouting life o puede ser capaz de brotar or violencia. capable of sprouting violence. Dice, manantial de vida en la boca del justo. It says the mouth of the righteous is a fountain of life. Cuando tú hablas, When you speak, de acuerdo a lo que hablas,
hablas, according to what you vas a speak, producir vida, you will un produce manantial de life, vida a fountain of que life no solamente se queda that ahí not only stays there en tu propia persona, in your own person, pero puedes desatarlo en la vida de otras but you personas. can unleash it in the life of the other people. Imagínate cuando tú hablas de tu cuerpo en Imagine salud. when you're speaking of your body in questions of health. Algunas personas dicen, Some people say, pero es que no es que me estoy haciendo que me duele. but I'm not pretending like it hurts. Me duele, estoy It- diciendo que me duele. It hurts. I'm telling you, it Me hurts. siento mal. I ¿Cuál feel parte no bad. entiendes? Like, what part don't you Es que get? de veras me siento I mal. really feel bad. Entonces tu manantial So your fountain de vida of life o de ánimo or of está en lo encouragement que empiezas a hablar. is in what you begin to Si speak. tú empiezas a hablar So if you negativamente, start to speak negatively, eso es lo que vas a producir. this is what you will produce. Pero tú eres capaz But you are de capable producir vida. of producing life. Vida en el matrimonio, Life in your marriage, vida en tus hijos, life in your children, vida en tus finanzas, life in your finances, vida en tu persona, life in your person, vida donde quiera que estás. life wherever you are. ¿Cuántos quieren ser manantial de How many vida? want to be a fountain of life? Entonces, habla de acuerdo a eso. Speak according to Proverbios 10:14 that. Proverbs 10:14 dice que podemos producir calamidad. says that we can produce ruin. Dice, los sabios guarda la sabiduría, mas la boca de los perversos es calamidad cercana. It says the wise store up knowledge, but the mouth of a fool invites ruin. Alguien dijo en una ocasión, Someone said on one me dijo, occasion, o sea que si yo digo que me caga un rayo, said, so what if I say, let a lightning bolt me va a strike caer me? un rayo. So a lightning will strike me? Yo le digo, no sé. I said, I don't know. Dice, bueno, que Well, me caiga un rayo. Okay, let lightning strike me. ¿Ves? No pasó nada. See, nothing happened. Entonces hay veces que no entendemos, no, ya te cayó el rayo. Sometimes we don't get it. No, you were already Cuando struck. Satanás bajó del But cielo, Satan came down from dice que heaven. bajó como un rayo. It says that he descended as a Destruye lightning los strike, hijos, destroying your children, destruye el matrimonio, destroying your marriage, destruye la vida. destroying Pero la life. persona está como, no, no But the pasó person's nada. like, no, nothing No happened. pasó nada. No, ya Nothing pasó. happened. Oh, no, it already happened. Ahora, dice cercana. Now, it says Porque near. a lo mejor no ha visto la persona nada, Because perhaps the person hasn't seen pero Dios anything. dice va a suceder. But God said it will O sea, happen. no hay palabra So there is no word equivocada that is wrong que tú desates con tu boca that you unleash with your y mouth que no suceda. and doesn't happen. Cuando tú desatas palabras negativas, When you unleash negative words, dice está cercano. he says it's near. Ahora, cuando dice cercano, Now, when he says near, no sé, puede pasar un año, 10 could be años, a year, 10 pero years. está cercana la calamidad. But that ruin is near. Por eso es que tienes que poner más atención So this is why you have to pay more en todo attention lo que tú hablas. in everything you speak. Hay veces que no le ponemos atención a lo que hablamos. Sometimes we don't pay attention to what we speak. Proverbios 13:2 Proverbs 13:2 dice que también podemos atraer con nuestras palabras el bien o el mal. It says that we can also attract with our words good or evil. Dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, From the fruit of his mouth a man eats what is good, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. but the desire of the treacherous is for O sea violence. que cosas que nosotros hablamos So for the things that we speak, puede hacer que nosotros vivamos cosas buenas. that could be that we live good things. O cosas que nosotros hablamos Or things that we speak pueden hacer que vivamos cosas malas. can make us live bad things. Claro, hay veces que uno no conecta Of course, a lot of times you don't porque connect hace un año lo dije, because I said it a year ahora ni me ago. recuerdo. I don't even remember Lo now. dije cuando era soltero I said it when I was y single. ahora no lo recuerdo. And now I don't even Ya remember. tengo 10 años casado, I've been married for 10 pero years, hablé mal acerca del matrimonio but I spoke badly about y marriage. 10 años después ni me recuerdo. And 10 years later, I don't even remember. Mas es una ley espiritual. But it's a spiritual law. Del fruto de su boca Of the el fruit- hombre comerá el bien. Of the fruit of the mouth, a man will eat what is good. Entonces, para mí resulta fácil So for me, it ends up easy entender el efecto de mis propias palabras, to understand the effect of my own words. pero yo no entendía el efecto, por ejemplo, en otras personas. But for example, I didn't understand the effect in other Porque people. todo lo que hemos mencionado Because everything that we've mentioned básicamente explica de nosotros mismos. basically explains things about Si yo hablo ourselves. negativo de lunes, If I speak negatively of Monday, pues voy a ir y voy a estar todo cansado. then I'm going to go and be Todo tired. eso es fácil para mí entender. All of
that's easy for me to Tiene una understand. lógica. There's logic. Pero luego, por ejemplo, lees But Deuteronomio then, for example, you read y Deuteronomy. luego dice, maldito todo aquel que hiriere en oculto. And then it says, cursed is he who wounds in Y tú te secret. quedas como maldito. And you're like, what O sea, curse? hay una maldición So there is a curse por herir en oculto. because you wound in secret. ¿Qué quiere decir herir en oculto? But what does it mean to wound in Que secret? aquella persona no se da cuenta, There's a person out there who has no vive idea. en México o en Honduras They o en El live in Salvador, Mexico, Honduras, El y yo Salvador. aquí And here, hablo mal de esa I'm persona speaking ill of that y person. nunca se dio cuenta esa And that persona, person never knew. pero yo hablé aquí mal But de esa here, persona. I spoke bad Yo la about that maldije a person. esa persona. I cursed that person. Es como si Dios lo toma It's as if God takes that como algo que sucedió. as something that already Por happened. eso dice, es muy malo que So hagas this is why eso. he said it's really wrong for you Hay to una do that. maldición si tú hieres en oculto. There is a curse if you wound in Ahí secret. es cuando tú empiezas a ponerle atención. And so this is when you start to pay attention. ¿Cómo es posible How is it possible que yo hiera a una persona for me to hurt somebody con mis palabras with my words que hablamos aquí en that we spoke secreto here in y secret, ella no le dijo, and she didn't tell them, pero igual lo herí? but I still hurt Bueno, them? ahí ya empieza como que a romper mi mente, Well, then it starts to break through como my a mind, cambiar mis ideas. like to change my Porque idea. yo podría Because pensar, I might think, si yo le dije a esa persona, well, if I said to tú this eres person, esto y aquello. you're this and you're that. Ah, bueno, ok, Oh, eso sí lo okay. entiendo. Well, that I understand. Pero en oculto, But in hidden, yo in hiero a esa secret, persona, I wound that person. sin I que hurt them sepa. without them even knowing. entiendo herir I understand to si hurt se lo digo, if I tell pero them, en oculto, but in secret, Dios dice, bueno, and God maldito el says, que hiera en well, oculto. cursed is the one who wounds in secret. Como si fuera tan malo hacerlo. As if it was really bad to do Como that. si sí sucede. As if it does happen. Quizás esta es la razón And so this could be the reason por la que Jesús dijo why Jesus said que había consecuencias that there were muy, consequences, muy graves grave para el que maldice a consequences su hermano. for the one who curses his brother. Mire, Mateo 5:22. Matthew 5:22. Jesús le habla a la gente, Jesus speaks to the people. les dice, oíste que fue dicho a los antiguos. You have heard Bueno, it ese that es it el was, 21. this is 21. Dice, no matarás. You have heard that it is said to ¿Cuántos those of saben old, que matar es malo? you shall not murder. How many of you know that it is Ok, wrong to todos kill? sabemos, ¿verdad? I think we all know that, O right? sea, es grave matar a It's alguien. bad to kill someone. Ok, dice Jesús. But Jesus says, Eso es lo que ustedes escucharon los antiguos. this is what the old have heard. No matarás. You shall not Y murder. cualquiera que matare será culpable de juicio. And whoever murders will be liable to judgment. Pero yo os digo But I que say cualquiera que se enoje contra su hermano that everyone who is angry with his brother será culpable de juicio. will be liable to Que judgment. nada más me enojo contigo. So I'm just going to O get sea, mad at estoy you. bien con todos. I'm fine with pero tú everyone ni else. me hables. But you don't even talk to Yo me ya estoy enojado contigo. because I'm already mad at you. Y Dios dice, And God says, cuidado con eso. be careful with that. Dice, es como si hubieras matado. It's as if you had killed. Hay un juicio por eso. There's a judgment for that. O sea que no me puedo enojar Oh, con so then alguien. I can't get mad at No, anyone? sí te puedes Oh, enojar. no, you can get Pero tienes mad. que contentarte antes de la noche. But you better be happy Dice, before the night no comes. se ponga el sol sobre vuestro enojo. Because he says, do not let the sun set on your Y hay un anger. montón de explicaciones para eso. And there's a ton of explanation for Mas that. no tenemos el tiempo But we para don't have hacerlo. that kind of time. Pero dice, But it says, es como ustedes escucharon que era malo matar. he says, just like you heard, you shall not murder. Mas igual de malo es enojarte But it's the same if you get mad. y parar tu amistad And to cut off your o tu friendship relación con or your alguien. relationship with someone, Dice, será culpable de juicio. he says you will be liable to judgment. Dice, os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. He says, but I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to Y judgment. cualquiera que diga necio a su hermano, Whoever insults his brother dice, será culpable ante el concilio. will be liable to the council. Es como que nada más por decirle, Oh. nada más por ofenderlo. So just because I offended them? Wow. Wow. Y luego dice, And then he says, y cualquiera que le diga fatuo, and whoever says you fool dice, quedará expuesto al infierno de will fuego. be liable to the hell of fire. Es como que, no, pero no le pongas tanta atención. It's as if like, you know what, just don't pay Yo so a much veces cuando me attention. enojo digo cosas. Sometimes when I get mad, I say things. O ustedes no.
Cuando doesn't están happen to you. enojados, ¿no? When you're mad, En el momento in como the que, heat of the moment, digo oh, cosas, well, I just say pero no le things, tomes en cuenta, but ¿no? you know what? Don't Ya se me think about pasó. that. I'm already over it. Ok, Okay. aquí parece que es Well, here, como muy drástico. it seems like it's really drastic. ¿No les parece a ustedes? Doesn't it seem like that? Y hay veces And que uno sometimes está bajo ese juicio you're under that porque judgment. yo me acuerdo cuando me peleé con esta persona I remember when I was fighting y with this desde ahí, person, ni me la menciones. and no. I said, you know what? Don't even mention their name to me. Yo entiendo eso, I understand that. pero ¿no le preocupa a usted But doesn't it worry you como lo tremendo que puede ser how tremendous it can be? según Dios? According to God, Hay un peligro muy grande. there is a great danger. Dice, quedará expuesto al infierno de It fuego. says you will be liable to the hell of fire. ¿Cuántos quieren escapar el How many infierno? want to escape hell? Entonces perdone. So forgive. Diga conmigo, voy a Say perdonar. with me, I will forgive. Voy a perdonar. I will forgive. Es drástico It's drastic. porque las palabras, según Because Dios, the words, according to God, tienen un poder. have a power. Tienen un poder de destrucción. They have a power of Entonces dice, destruction. cualquiera que hiera en oculto, So en anyone oculto, who hurts in secret, dice, cualquiera que lo haga, anyone who does that, dice, esa persona tendrá maldición he en says su vida. that person will have curse in their life. No se dio cuenta, They didn't even know, pero según Dios, but according to God, hay algo que sucede. Las there's something palabras that vuelan. happens over there. Those Las words, palabras they van fly. hasta allá. They go all the way there. En la Biblia encontramos In the Bible, we find que las respuestas de la oración y la oración that the answers in the prayers, son palabras que llevan los ángeles y traen those are the words that the angels take and a la bring. velocidad de la luz. They go at the speed Tú of light. puedes orar por You alguien can pray for en someone el otro lado del mundo on the other side of the world, y la oración la llevan ángeles. and angels take that prayer. Las palabras llevan vida hasta el otro lado del The mundo. words they take life in the other Pero side of the cuando world. tú maldices, But when you curse, son demonios que toman esas palabras demons take those words y van y las llevan también en el and they instante. also take them in that instant. Dios dice, So cuidado God says, be cuando tú careful maldices a when alguien. you curse someone. Dile al que está a tu Tell the lado, person next to you, ten cuidado a la otra. be careful next time. Y por lo pronto And for arrepiéntete. right now, just repent. Amén. Amen? Entonces, ¿por qué es tan drástico? Why so drastic? Porque esas palabras tienen poder. Because those words have power. Diga conmigo, las palabras Say with tienen me, poder. words have power. Una vez más, diga Once conmigo, more. las palabras tienen Say poder. words have power. Hay un pasaje que There's- dice que las palabras pueden atraparnos There's a passage that says that words can trap y us no permitirnos salir. and not allow us to get out. Hay palabras There are words que nosotros hablamos that we speak que nos pueden atar, that can bind pero us. también hay palabras But there are also que words otros that hablan others y speak nos pueden atar and those can y bind no us nos as well. podemos escapar. And we can't escape. Dice Proverbios 6:2. Proverbs 6:2. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. You have been trapped by what you said. Es como en inglés dice, te has atrapado. En inglés, in English, it's trapped. pero en español, But la in Spanish, traducción the translation, menciona como si te pusiste un mecate alrededor tú it mismo. sounds more like you tied yourself up with a rope. Y ahora no puedes And now you can't get tener out of un that buen bondage. matrimonio To have a good por marriage algo que tú dices because of something you o said. dijiste hace 10 años. Or you said 10 years No ago. puedes hacer finanzas You can't have good por algo que finances tú dijiste. because of something you said. No puedes tener salud You can't have health por algo que tú dijiste. because of something you Es said. bien importante So it's really que important tú cuides lo que hablan tus palabras. that you take care of what you Dice, say te with has your words. enlazado con las palabras de tu boca It says you have ensnared yourself by the words of your mouth. y has quedado preso con los dichos de tus labios. Trapped by what you said. You have been trapped by what you said, Ahora, ensnared by the words of Y your alguien mouth. piensa, bueno, no sé si a ustedes se les viene eso a la mente, And so I don't know if this comes to mind, pero ¿cuántas palabras tontas yo habré hablado? but Yo how many pienso. dumb words
words didn't I speak? que me habrán atrapado esas That palabras. Those words trapped me. ¿Cuántos creen que el Espíritu How Santo many nos puede believe guiar? that the Holy Spirit can guide Lo que us? tenemos What we es el have poder de la sangre de is the power Jesucristo. in the blood of Jesus Es lo que Christ. nos puede desatar. And that's what can bring us from Pero hay that veces bondage. que no entendemos. Sometimes we ¿Por, don't por qué yo estoy understand. viviendo esto? Why am I living ¿Por qué, this? por qué no puedo salir de esto? Why can't I get ¿Por qué out of pareciera this? que apenas me levanto y ya estoy caído otra vez? Why does it seem like I just get up and then I Quizás fell hay again? algo que yo hablé. Maybe it's something I O said. quizás algo que alguien más habló. Maybe it's something someone else said. Es bien importante It's really important entender. to understand. En pocas palabras lo resume Proverbios 18, In a few 21. words, Proverbs 18:21 sums it up. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. It says the tongue has the power to give life and give death. ¿Escuchó eso? Did you hear that? O sea que cuando no hay vida en el matrimonio, So when there's no life in the marriage, la vida o la muerte life or death está en el poder de la lengua. is in the power of the tongue. Hay divorcios There are que divorces se hubieran evitado that could have been si avoided lo que hablaras hubiera sido correcto. if what you spoke would have been the right Hay thing. hijos There are que children no tuvieran que haber llegado a donde who llegaron didn't have to get to where they si lo got que to tú y yo hablábamos if what you and I spoke era lo correcto. was what was Porque right. tenemos poder Because we have de power dar vida o to muerte give life or death a través de nuestra boca. through our mouth. A través de nuestra boca desatamos la vida y la muerte. Through our mouths, Ahora, we give the power of life or death. Regreso al principio. So I'm going to go back to the Cuando yo beginning. hablo del poder de la palabra de Dios, When I'm speaking of the power in the Word of God, yo no dudo I have no doubt en absolutamente nada in absolutely nothing que Dios puede con su palabra crear el sol y la luna. that with His Word, God can create Yo the pienso sun Él es and the moon. Dios. I think He is God. Pero cuando me dicen, But when they say to me, tú you tienes poder you have the de power traer vida o to muerte, bring life or death. yo, Me? como que, ok, bueno, sí. It's like, okay, well, No, ¿yo? me? Y Dios dice, sí, And tú. God says, yeah, you. Mucho de lo que estás viviendo, escúcheme bien, A lot of what you're living tiene que ver con cosas que tú hablaste. has to do with things you spoke. Y las palabras And the words siguen vivas. are alive. Demonios las tienen guardadas And demons are storing them up hasta que llegue el momento until the time comes y entonces ellos las hacen and vida. then they unleash them. Pero fueron tus palabras. They were your words. Tienes que estar consciente You need to be y aware empezar a hablar palabras de acuerdo a la palabra de and Dios. start to speak words according to the Word of God. Puedo estar enfermo, I might be sick, pero puedo declarar la palabra. but I can declare the Por sus Word. llagas yo he sido sanado. By His wounds I have been Por healed. sus llagas yo he sido curado. By His wounds I have been ¿Cuántos cured. dicen amén? How many can say Puede amen? ser que nada cambia. Could be that nothing changes. Cuando Jesús no pudo hacer milagros, When Jesus couldn't create era miracles, porque había dudas en la gente. it was because there was doubt in En people. este tiempo es igual. And during this time, it's the Tú same. puedes desatar salud You can unleash health, y no sucede and it doesn't happen porque todavía hay duda. because there's still doubt. Pero ¿qué tanto puede resistirse la duda? But how much can doubt Tú resist? sigues escuchando You keep y listening, la fe viene por oír. and faith comes by Tú hearing. sigues hablando You keep y speaking, la fe va and creciendo. faith is Y growing. llega un momento And it gets to the en el que point la duda sale corriendo where doubt just y runs el away, milagro sucede and ahí the en tu miracle vida. happens in your life. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Entonces por eso decía, And so this is why I was tienes sharing. que estar listo para ese milagro. You need to be ready for that miracle. Entonces dice Proverbios 18:21 de nuevo, So Proverbs 18:21 says, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. life or death are in the power of the tongue. Determina que serás fuente de vida para otros. Be determined to be a fountain of life for Ahora, others. yo sé que igual que ustedes, And igual I que know, yo, like you, like me, ustedes dicen, pero yo fuente de vida para otros. you're like, what, me, a fountain of life for someone else? Bueno, eso es Dios. That's God. Yo realmente I- como que I mean, me están dando mucho crédito. you're giving me too much credit. Ok, bueno, Well- eso es lo que pensaba Ezequiel. This is what Ezekiel thought. Ezequiel es un profeta en la Biblia Ezekiel is a prophet in the Bible. y Dios le habla a Ezequiel And God speaks to Ezekiel.
del poder que tiene su lengua, of the sus power palabras. that his words have. Le dice, Ezequiel, tienes que aprender a He profetizar. says, Ezekiel, you have to learn how to prophesy. Y el profeta Ezequiel no sabía And the profetizar, prophet Ezekiel didn't know how to pero prophesy. Dios le tiene que hablar. But God has to show Le him. enseñó cómo cambiar una nación He showed him how to change a nation con palabras with words. o profetizando. Prophesying. Diga conmigo, Say with me, profetizando. prophesying. Dice la Biblia que lo lleva a un valle lleno de huesos. The Bible says that he takes him to a valley of dry bones. Dice que estaban en gran manera secos, And they were in a great way dry. súper secos. Extremely dry. Dice que cuando lo lleva a ese lugar, And it says that when he takes them to that y él place, mira todos los huesos desparramados en gran manera secos, and he sees these dry bones, extremely dry, scattered everywhere. él no sabe qué es eso. He has no idea what it Y is. Dios le habla y le dice, mira, And God says to him, esa es la casa de Israel. this is the house of Israel. Esa historia está en Ezequiel 37. This story is in Ezekiel 37. Y le pregunta Dios a Ezequiel, And God asks Ezekiel, le dice, Ezequiel, he says, Ezekiel, ¿vivirán estos huesos? can these bones live? Es como Ezequiel, pero Dios, pero ¿para qué me preguntas a mí? And Más bien, Ezekiel's like, why are you asking más me, bien God? tú sabes. You know. Dios, tú eres Dios. You're God. ¿Por qué me preguntas a mí, Dios? Why are you asking me, Es como God? si Dios te pregunta, It's as if God asks you, ¿vivirá tu matrimonio? can your marriage live? ¿Va a vivir tu matrimonio Will o your va a morir marriage tu live matrimonio? or will your marriage die? No, ya está muerto mi Oh, matrimonio. well, my marriage is dead. No, es No. ¿va a vivir? It's will it live? Pues Dios, tú sabes. Well, ¿Para God, qué me preguntas a mí? You know, why are you asking No, me? te pregunta a ti. No, he's asking. ¿Va a vivir? Will ¿Tus it live? padres van a vivir? Will your parents live? ¿Tu esposo va a vivir? Will your husband ¿Tu live? esposa va a vivir? Will your wife live? ¿Tus compañeros de trabajo van a vivir? Will your coworkers live? Es como, Dios, ¿para qué me preguntas a mí? Tú eres But- el que sabes, But ¿no? God, why are you asking me? Are No you me the one who preguntes a knows? mí. Don't ask me. Pero Dios le pregunta a Ezequiel, But God asks Ezekiel, ¿vivirán esos huesos, will these Ezequiel? bones live, Ezekiel? ¿Va a vivir tu cuerpo? Will your body live? ¿Va a vivir tu salud? Will your health live? ¿Va a vivir tus finanzas? Will your finances ¿Va a live? vivir tu negocio? Will your business live? No, es que tú Well, sabes cómo está la economía you know, ahorita. gosh, the economy now, Realmente no sé. I really don't know. Pero si es la voluntad de Dios. But if it's God's will, Oh, ok. okay. Hay algo que tienes que entender. There's something you El have to poder understand. de The vida power o muerte of life or death está en lo que tú hablas. is in what you speak. Estás menospreciando You're looking una herramienta down muy fuerte on a tool that is strong. que Dios dice. That God says, Ezequiel, ¿vivirán los huesos? Ezekiel, will the bones live? Ezequiel dice, pero están en gran manera secos. Ezekiel says, but they're extremely dry. Señor, yo no lo sé, tú sabes Lord, todo. I don't know. You know it all. Pero parece un respeto por la voluntad de Dios. And it seems as if it's a respect Como Dios, towards si es God's tu will. voluntad, As sí. if God, if it's your will, Pero yes. si no es su But if voluntad, it's not your will, pues no van a vivir. they're not going to live. Pero por alguna razón, But for some reason, Dios escoge God que chooses los huesos vivan for those bones to por live tu palabra. through your word. Que tu salud viva por tu palabra. That your health live through your ¿Por word. qué? No lo sé. Why? I don't know. Y alguien dice, pero ¿a poco usted cree que yo no quiero ser sano? And someone says, well, you think I don't want to be healthy? No, lo que sí creo No, what I believe es que no sabes el is poder that de tu you palabra. don't know the power of your Empieza word. a entender el poder de Start tu to palabra. understand the power of Le your dice word. Ezequiel, He says, Ezekiel, ¿vivirán esos will huesos? these bones live? Y cuando Ezequiel no sabe la And respuesta, when Ezekiel doesn't know the Dios le answer, dice, God profetiza says, sobre ellos. prophesy over them. Profetiza sobre ellos. Prophesy over Porque them. cuando vemos las circunstancias negativas, Because when we see the negative circumstances, tenemos la tentación we have that de temptation actuar como de esos que dan las noticias, ¿no? to act like those on the news. Por ejemplo, vemos a una persona, For example, we see este es someone, un borracho de oh, primera. this is like the Oh, worst ya lo drunk sabe, ever. el borracho ya Well, sabe que he es un already borracho. knows he's a drunk. No He knows necesita a that. alguien más que le diga que es un borracho. He doesn't need someone else to tell him he's a drunk. Eres un descuidado. You don't even care. Eres un desordenado. You have no organization. Eres lo peor. You're the worst. Ya no necesita eso, él lo sabe todo eso. They don't need that. They already know it.
marihuano. The pothead. Eres un marihuano. You're a pothead. La mamá Mom, hablando más muerte al hijo. speaking more death Pues to ya the lo child. sabe, él sabe lo He que already es. knows what he is. Lo que necesita es alguien What que he se needs levante is someone to get up y profetice and sobre él. prophesy over him. Cuando habla de los huesos secos, And when you speak of the dry bones, muchos caemos en la tentación a lot of us fall into the trap de hablar maldición. of speaking curse. Pero Dios dice But God says que en el verso 11 in verse 11, dice, me dijo luego, hijo de hombre, then he said to me, Son of man, esos son la casa de Israel. these bones are the people of Israel. Dice, he aquí ellos dicen, They say, nuestros huesos se secaron. our bones are dried up. O sea, ellos ya sabían que estaban secos. So they knew they were dry. Hay gente que ya sabe que están secos. There are people who already know they're dry. No necesitan alguien And más they don't need someone que venga y le diga, oh, else tú eres esto. to come and say, oh, you're this. No, No. tú no vas a cambiar el mundo You're así. not going to change the world Vas a like that. cambiar cuando profetizas. We're going to change it when we prophesy. Dice, ellos decían, nuestros huesos se secaron They say our bones are y dried up pereció nuestra esperanza. and our hope is gone. Ya no hay esperanza, no no la tenemos. More hope. We don't have it anymore. Dice, y somos destruidos del todo. We are cut off. Ya no hay esperanza para nada. There's no hope in anything. Pero ¿quieres tú ayudar? You want to help. ¿Quieres ayudar a tu compañero de Do you escuela? want to help the person you go to school ¿Quieres with? ayudar a tu compañero de trabajo? Do you want to help your coworker? Él ya sabe que no tiene esperanza. He already knows he doesn't have hope. Ella sabe que no tiene esperanza. She knows she Ella has no sabe que hope. todo es un She desastre. knows everything's a disaster. Necesita a alguien que se levante They need someone to y que get up empiece a profetizar. and start to prophesy. Entonces tú haces tu lista de So personas you make your list of y people continuamente and continuously miras la lista you look at y the list profetiza sobre and you ellos. prophesy over them. Profetiza sobre ellos. Prophesy over Dice que el them. profeta cuando oye la instrucción It says that when the prophet hears the instruction, le dice Dios profetiza God says prophesy. y él empezó a And profetizar. he began to Dice prophesy. que un terremoto empezó And a it says that an suceder. earthquake began to Empezó a happen. estremecerse la tierra And the earth began to y shake. los huesos empezaron a encontrarse And the bones started unos con to otros connect ones with the y others. se conectaron entre ellos And they all became y connected. carne empezó a brotar, And flesh started to sprout. tendones, piel, Tendons and hasta que skin. están completamente Until cuerpos, they're complete bodies. pero muertos. But they were dead. Ahora, yo sé Now I know que uno piensa, pero that you might Dios think, sí puede well, can God do that? hacer el cielo y las... Yeah, he can make, bestias you know, y- he can make the heavens and Pero the beasts. yo- But me? Esa es la duda que tienes que sacar And that's the doubt you y have to empezar get a rid of. profetizar. And start to prophesy. Y luego And then le dice, ahora ya no le profetices he says, now don't prophesy a los huesos secos. to those dry bones. Ahora profetízale Now, al Espíritu. prophesy to the Spirit. Y le habla al Espíritu And he speaks to the Spirit. y le dice, ven de los cuatro vientos. And he says, come of the four winds. Entonces tienes esa lista So you have that list. y empiezas a orar. And you start to pray. Espíritu, Spirit, ven de los cuatro vientos. come from the four Y winds. dice que de los cuatro vientos vino el Espíritu de Dios And it says that the Spirit of God comes upon those y four entró winds adentro. and enters Ahora, them. hay personas Now there are people que viven como si están who endemoniados live as if they are porque demonized están endemoniados. because they're demonized. No, no es por otra razón. There's no other reason. Ese parece que está endemoniado. That guy looks No, like he's demonized. parece, No, está. it doesn't look like it. He is. No necesita que tú se lo recuerdes, ya You don't sabe need to él. remind them. They already know. Hay gente que actúa There are people who en behave. un momento se enciende y In dice, one moment, they like get super angry and they parece que say, está un demonio adentro. and it looks like there's a No, demon no inside. parece, No, está un it demonio doesn't look adentro. like it. It's there. Pero necesita a alguien que se levante But they need someone to y le get hable up al Espíritu de Dios. and speak to the Spirit Espíritu of sopla God. sobre este Spirit, esposo Breathe upon this que no husband quiere cambiar, que no puede doesn't cambiar. wanna change, who can't Alcohólico, adicto a change, las drogas, alcoholic, a al drug alcohol. addict, addicted to alcohol, Y empiezas a profetizar. and you start to prophesy. No, este es un adicto, este No, es un this is borracho, este es an addict. esto y He's a aquello, drunk. inmoral, He's this and he's immoral pecador. and he's a sinner. Que tú no vas a ayudar But al mundo así. You're not going to help the world ¿Quieres like ayudar that. a alguien? You want to help someone? Empieza a
profetizar vida. Start to prophesy what Empieza a is hablar good. vida. Speak life. Nadie absolutamente Absolutely no one que no tenga el Espíritu de Dios who doesn't have the Spirit of God va a poder tener control de sí mismo. can have control of themselves. Si un demonio vive adentro, ¿quién There's se puede a oponer a demon eso? inside. Who can oppose that? ¿A poco no ha visto a una persona que Have es you ever esclava seen del alcohol Someone who's a slave to alcohol, y se empieza a ver los ojos amarillos and their eyes, the whites of their eyes turn yellow, y se empieza a ver la piel manchada? and their skin is stained? Ya su, ¿cómo se llama? Páncreas se está Their destrozando. pancreas is being Y destroyed. la persona, todos saben cuáles son los síntomas. And the Todos saben. person knows what their symptoms Y el are. doctor le dice, no te vuelvas a The emborrachar doctor says, don't get drunk porque te again. puedes morir. You can die. Es en serio. I'm being Pero serious. la persona, And the person, no creo que me muera. I Sí don't think sabe I'll que se die. va a morir. They know they're going to die. Pero hay un demonio adentro There's a demon inside que le hace, that makes tú them, necesitas esto. you need this. Pero si le hablas al Espíritu de Dios But if you speak to the Spirit of God y el Espíritu entra, and the Spirit enters, el demonio the sale. demon leaves. Porque no pueden vivir juntos. Because they can't live together. Cuando el demonio sale, And when the demon flees, la persona empieza a saber, esto me hace daño. the person starts to know, you know what, this doesn't ¿Cómo hurt voy me. a seguir alcoholizándome si me hace This daño? hurts me. I can't keep drinking if this is going to Voy a hurt cambiar me. esta conducta. I'm going to change this Porque el behavior. Espíritu Because the Spirit trae libertad. Donde está el brings Espíritu de Dios, freedom. And where hay the Spirit of God is, hay there is libertad. freedom. Pero si no llega el Espíritu, But if the Spirit never comes, la persona endemoniada sigue actuando como the person endemoniada. who is demonized continues Y acting tú no le vas a demonized. ayudar And you're not going to help them describiéndolo. describing Es que them. tú eres un endemoniado. You're just demonized. No, tranquilo. No, it's Él ya okay. lo sabe, de hecho. He already knows O that. ella lo sabe. Or she knows that. Empieza a profetizar. Start to prophesy. Huesos secos. Dry bones. Ahí en tu casa At home, tienes una lista you have a list y empieza a orar por ellos. and you start to pray for Y them empieza a and profetizar start to por ellos. prophesy. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Póngase de pie, Go vamos ahead a and orar. stand and let's Y pray. diga conmigo, And say Padre, with me, Father, te doy muchas I gracias thank you very much por devolverme el for entendimiento returning to me the understanding de que todo lo que yo hablo that everything that I speak tiene un poder has a power de dar vida to give o life de dar muerte. or to give death. Quiero aprender, Dios. And I want to learn, Gracias por God. enseñarme. Thank you for teaching Te me. pido perdón I ask cuando forgiveness maldije a otros for when I cursed others o cuando me maldije a mí or mismo when I cursed o myself cuando me enojé con or alguien when I was mad at y someone retuve el enojo. and I held on to that Yo anger. perdono hoy de todo I corazón forgive today with all my heart porque no quiero estar bajo juicio. because I don't want to fall under judgment. Padre, lávame con tu Father, sangre. wash me with your Si yo blood. desaté maldición And en if mí, I unleash curse in myself, por favor, lávame con tu sangre. please wash me with your blood. Y hoy neutraliza And today esas neutralize palabras negativas those negative words que sean llevadas a lo más profundo, that are taken to the deepest part Padre del mar. of evil. Y Padre, en el nombre de And Jesús, Father, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, hoy declaro que la sangre de Cristo I declare that the blood of Christ neutraliza todo el poder del neutralizes enemigo, all the power of the enemy, todo el poder de las all the palabras power of the words que alguien haya hablado sobre mí. that someone might have spoken Y over hoy me. desato sanidad en mí, And today I unleash healing in desato myself. gracia en mí, I unleash grace in desato me. fe en I mí, unleash faith in desato me. paz y gozo, I unleash desato peace and bendición joy. en mi I familia, unleash blessing in my desato family. bendición en mi I iglesia. unleash blessing in my Padre, hoy church. declaro Father, today que I declare bendeciremos a esta ciudad that we will bless this en el city nombre de Cristo Jesús. in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Amén Amen. y amén. And amen. Amén. Amen. Aleluya. Así como está con sus ojos cerrados, And as you are there with your eyes vamos a closed, orar para despedirnos. let's pray to be Vamos a dismissed. aplicar la sangre de Jesús Let's sobre apply nuestras the blood of familias. Jesus upon our families. Ore conmigo y dígale, Pray with me Padre, and say, Father, te doy muchas I gracias thank you very much por esta poderosa for palabra. this powerful word. Gracias por despertar mi Thank you espíritu, for awakening por my hablarme spirit, al corazón. for speaking to my Ahora heart. que voy a
que vamos a ser And Father, despedidos, today as we are te dismissed, rogamos que la sangre de we Jesús plead that the blood of sea Jesus rociada sobre nuestra vida, be placed upon our sobre lives, nuestra familia, upon our families, sobre nuestro matrimonio, upon our marriages, sobre nuestros hijos, upon our children, sobre nuestros padres, upon our parents, sobre nuestros hermanos. upon our brothers and Que tu sisters, sangre divina that your sea un divine blood blindaje de be a protección fortress of para protection todos los que estamos en for casa. all of those at Hoy home. en el nombre de Jesús And today in the name of desatamos Jesus, una unción we angelical, unleash an angelical ángeles anointing, guardianes, guardian ángeles angels, ministradores ministering alrededor angels de nuestra familia, around our families, trayendo protección. bringing protection. Por la sangre de Jesús, By the blood of Jesus, hoy queremos reprender today we want y to atar rebuke and todo bind espíritu de mentira, all spirit of de lies, engaño, of del deceit diablo, from the devil, lleno de toda maldad full of all y evil de rebelión, and of rebellion, que quiso sacar a algún miembro de that nuestra tried to remove familia a member of our de tus family planes, from your plans, de tus sueños. from your dreams. Por la sangre de Jesús By the blood of Jesus, declaramos we que declare ningún miembro de nuestra that familia, not one member of se our perderá, family will be sino lost, que cada uno de ellos but each one of them conquistará will conquer todo lo que tú soñaste, everything you será dreamed of, bendecido, and will be será blessed, próspero, will be prospered, conquistará will sueños, conquer dreams, será will exitoso. be En el successful. nombre de Jesús, In the name of los Jesus, cielos se the abren heavens are para opened nuestra for familia. our family. Declaramos We que declare somos luz, that we are que light, somos esperanza that we are hope para nuestra for ciudad, our city, para nuestra nación for our y nation, para las naciones de and la for the tierra. nations of the earth. Gracias, Padre, Thank you, porque Father, esta es una semana de victoria, because this is a week es of una victory, semana de milagros, this is a week of de miracles, cielos of abiertos, open heavens, en el nombre de Cristo in the name of Jesús. Jesus Christ. Amén, Amen. amén Amen. y amén. And amen. ¿Cuánto le dan un aplauso How fuerte many al can give a Señor hand en